Deseo muy buen día para todos. Les agradezco la participación a este ciclo de charlas del Colegio de Escribanos, el ciclo de charlas virtuales de capacitación virtuales del Colegio de Escribanos de Córdoba. En este caso, como ocurrió con la disertación del escribano Lisandro Suárez Ferreira del Registro del Automotor, fue promovida por la Comisión de Escribanos Noveles de la provincia de Córdoba, que tengo el orgullo de presidir. Soy el escribano Pablo Ulloa, que para los que no me conocen. Y bueno, es muy importante, ante la triste realidad que estamos atravesando todos, poder lograr este contacto a través de estas plataformas y que sean configurados en un medio idóneo y eficaz para que podamos seguir actualizándonos y capacitándonos fundamentalmente. En esta oportunidad pudimos convocar al profesor doctor Andrés Peñalosa para que nos dé una capacitación sobre medidas sanitarias en las intervenciones notariales. Quiero comentarles que el doctor es el coordinador del Comité de Expertos en Pandemia COVID-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, es director médico del Sanatorio del Salvador y es presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Así que bueno, sobrado palmares para darnos la presente disertación. Sin más que añadir, le agradezco de ya su predisposición y somos todos oídos para escuchar su disertación, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias por la iniciativa. Creo hace aproximadamente un mes, no, exactamente el 25 de febrero, tuvimos la primera reunión de asamblea de la sociedad y yo les decía que teníamos que enfocarnos en el coronavirus, que ese era nuestro enfoque de trabajo. No tuve mucho eco y empezamos a trabajar de una manera autoconvocada e individualista porque todavía no estaba acá en la Argentina, pero ya le veníamos a venir. A razón de eso, no sé si me escuchan bien, si todos me escuchan. Perfecto, doctor, perfecto. A razón de esto, entonces, emití un escrito, digamos, a propósito para los colegas, y la herramienta más importante que tenemos, el arma más importante que tenemos contra esto, es la información. Así que es una medida que han tomado educativa, muy buena, de la misma manera que yo lo tendría que hacer frente a otras situaciones que tengan que ver con lo legal, por supuesto, ¿no es cierto? Así que les agradezco la convocatoria, a Pablo específicamente, y a través de él quien corresponda. Y bueno, yo elaboré un contenido en un formato de una plataforma que he suscrito y que tiene un material didáctico, y por razones de que yo no puedo manejar la pantalla, vamos a ir de lleno en el contenido, y como es un video, le vamos a ir dando play pausa. Pero eso ya lo tiene la administración de la capacitación, está el contenido. Así que le podemos entrar de lleno en el contenido. Inicialmente vamos a hablar sobre lo que elaboré, y después al final podemos desarrollar las preguntas y las dudas que queden. Me han pasado las inquietudes, así que traté de agruparlas todas en este contenido. Si queda alguna cosa fuera de este contexto, bueno, la desarrollamos, y si cabe una segunda u otra intervención, no hay ningún problema por razones de capacidad de concentración, me refiero, no es por una cuestión de que yo no pueda seguir hablando. Así que entremos de lleno en esto del play. Esto, como ustedes saben, nos afecta a todos, ninguno está exento de esto, y el área de recurso humano más crítico es la terapia intensiva. Por eso es que ha tomado bastante fuerza el área de mi especialidad. Como modo introductorio, cuando cobra la imagen le damos pausa, ahora podría ser pausa. A modo introductorio, tenemos que entender cómo actúa el enemigo para poder proteger. Entonces nosotros vamos a darles, o yo les voy a brindar este contenido para que entendamos que, conociendo el enemigo, cómo nos protegemos entre todos nosotros, y de ahí lo trasladamos a las distintas instancias de nuestros lugares. Por supuesto que yo no me voy a enfocar en el área de salud, me voy a enfocar más en el área de la comunidad, y ustedes, cada uno desde su hogar, desde el trabajo, sabrán
si las medidas que irán tomando en función de este material que yo acabo de poner. El coronavirus se generó en un murciélago, esa es la que se cree, que mutó y lo contaminó un animal en la ciudad de Wuhan, de China, en donde en el mercado se venden animales y se comen crudos. Eso se replicó en humanos. Y a partir de ahí, le podemos dar play, a partir de allí, lo que vemos es lo que pasó en todo el mundo, ¿sí? Que vemos la diseminación mundial por distintas teorías. Cuando termine el gráfico le damos pausa. Ahora, la diseminación mundial, ningún país es salvo, y yo coincido con Estados Unidos en este punto, que una gran negligencia china de no haber tomado las medidas precautorias de aislamiento y blindaje de fronteras que permitió la circulación de personas del resto del mundo y así llegó de una manera sin fines, y atravesó toda la frontera. Le demos play. Entonces, ¿qué esperamos que va a pasar? Nosotros sabemos que el ministro habló hace unos días y levantó la cuarentena para algunos sectores y dijo esto y tiene cierta evidencia, ¿sí? Tiene un fundamento bastante concreto y está basado en este gráfico que vamos a ver ahora. Es importante que sepamos para que tengamos una idea de la magnitud del problema. Cuando se termine el gráfico le damos pausa. Ahí ustedes pueden ver que la mayoría de las personas, o sea, el 30% de las personas van a cursar de maneras asintomáticas y el resto de las personas, o sea, el 70% restante, nos vamos a contaminar probablemente, y de ese 70% restante, 55 tendremos una sintomatología leve, y de estos muy pocos morirán, y el resto, entre el 10 y el 15% restante, tendrán una patología grave, de la cual tendrá una mortalidad mucho más elevada del 50%. Dicho de otra manera, y en términos globales, le demos play. La mortalidad del virus, este virus particularmente a diferencia del H1N1, tiene la particularidad de tener menor mortalidad pero mayor contagiosidad. O sea, cuando le demos pausa, bueno, lo retrocedamos un poquito, ahí está. Lo que vemos en estas curvas son los escenarios que nosotros vamos a vivir y estamos viviendo. Lo que vemos en la curva en rojo es el crecimiento de la epidemia en un tiempo de duplicación, altamente replicativo el germen y 4 veces más contagioso que H1. ¿Por qué? Porque no se contagia solamente por la vía aérea, sino por secreciones infectivas y por mucosas. El único lugar donde no atraviesa el virus es por la piel sana. Por lo tanto, los guantes no tendrían sentido utilizarlos porque no protegemos contra nada. Es mucho más importante las mucosas y la vía aérea. Si se toman medidas, vamos a aplanar la curva y ese es el distanciamiento social como se ve en la curva en verde. Lo que decimos hasta la curva en verde, que está en la fase 1, 2 y 3. La fase 4 es cuando se logra aplanar la curva, pero como dice la línea azul, aparece una potencialidad de fase 4-5, que es un resurgimiento al levantar las medidas. Le demos play. Entonces, ¿qué cuidados vamos a tener que tener nosotros prioritarios en función de la experiencia de otros países? Lo primero que vimos en cuanto a la mortalidad, o lo que se vio, con término gráfico le damos pausa, ahí. Lo primero que se ha visto es esto, que la mortalidad aumenta sobre todo con la edad. Que en niños, como vemos ahí, entre 0 y 9 años no se ha muerto nadie. En realidad no es nadie, sino que 0,02% de la población. Es mínima la afectación. O sea que se ha creado un virus que tiene la inteligencia, por así decirlo, de afectar poblaciones con riesgo y con edad. En la medida que la edad aumenta, la mortalidad también. O sea, y más exponencialmente por arriba de los 60 años. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomendó la cuarentenización de las personas de más de 60 años porque se mueren con mayor prevalencia. Entonces, a diferencia del H1, esta es una particularidad. Este virus afecta más a este extremo etario y no al otro, al niño. El H1 sí lo afecta. Y si le damos play, vamos a ver que si además de la edad le sumamos ciertos factores de riesgo, este grupo de personas son los más vulnerables. Play, pausa.
Este grupo de personas son las más vulnerables. Los pacientes que no tienen condición previa tienen una posibilidad de contagiarse, digamos, menor al 1% quizás, y de tener un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, como hipertensión, diabetes, una enfermedad respiratoria crónica, por tabaquismo, por ejemplo. Particularmente la hipertensión ha demostrado tener una predisposición particular para adquirir este germen. Y los tipos de cánceres, bueno, estos grupos de personas con esta edad y con estas patologías son personas vulnerables. Por lo tanto, se recomienda que estén cuarentenizadas para evitar el contacto con el virus y exponerlo a un riesgo más. Leemos play. Si nosotros vemos y sabemos que el germen circula a través de la vía digestiva y a través de la vía aérea, nosotros, cuando termine el segundo gráfico, le demos pausa, vamos a ver cómo un paciente, son dos gráficos que dicen lo mismo, al finalizar la pintura lo pausamos. ¿Sí? Como vemos, un paciente que tiene coronavirus, en el gráfico, en el primero de la mujer de arriba, sin barbijo, contra un paciente con barbijo, la probabilidad de contagio baja al 70%. Si la paciente con coronavirus tiene barbijo y la otra paciente no tiene coronavirus, la posibilidad baja al 5%. Si las dos personas usan barbijo, la probabilidad de traspaso es del 1,5. Y en el gráfico de la derecha vemos la probabilidad de contagio de cómo el virus, si nosotros contenemos con tapabocas, evitamos la contagiosidad. Y ahora le demos play y vamos a ver algunas evidencias de cuánto dura en el aire, inclusive. Le demos play. A esto del tapaboca tenemos que sumarle el distanciamiento social. Cuando termine el gráfico le damos pausa. El poder del distanciamiento radica en donde una persona, le demos pausa, perfecto, una persona sin ningún distanciamiento contacta en 5 días a 2,5 personas y en 30 días 406 personas. Si nos distanciamos el 50%, reducimos a 15. Y si lo reducimos el contacto a más de 2 metros, ¿sí? Logramos que el mismo impacto sea infinitamente menor, muchísimo menor, como lo ven en este gráfico. Por lo tanto, el tapaboca y el distanciamiento social son las dos herramientas contundentes que han logrado aplanar la curva, y es a esto a lo que apunta las recomendaciones ministeriales y de todas las organizaciones del mundo para lograr este impacto. Seguimos. Le damos play. Recientemente, antes de ayer, salió este artículo, 22 de abril, donde describe cómo una gota de flush, de aérea, como yo estornudo, puede durar demorar en caer, de 15 minutos hasta 1 hora. ¿Sí? O sea que, le demos pausa, es muy importante considerar que el germen puede vivir y permanecer flotando, ¿sí? Hasta 1 hora en el aire. Por eso, nuevamente, insistimos fuertemente en que las medidas más importantes y básicas son el distanciamiento social, el uso de tapabocas y protección del personal de riesgo. Serían 3 herramientas primordiales. Yo lo hablo en todos los niveles, ¿sí? A razón de esto, yo voy a decir más adelante las recomendaciones que surgen que los personales expuestos a mayor flujo de gente debieran tener algún tipo de barrera física, ya sea una vidriera un stand de vidrio o policarbonato, y si no tuviera ninguna de las dos, las máscaras como usan las policías, además del tapabocas, por el nivel de exposición. Le demos play. Entonces,
Para seguir entendiendo cómo trabaja esto, cuando termine el gráfico lo pausamos, es importante saber, ahí le damos pausa, cuánto dura en la superficie. Ya sabemos en el aire cuánto dura, ahora tenemos que saber cuánto dura en las superficies. En el aluminio, por ejemplo, una lata puede durar 2 a 8 horas, en los guantes puede durar 8 horas, esto es muy importante, porque si yo les digo que la barrera física de la piel sana no le pasa nada, y yo me pongo un guante donde alberga el germen durante 8 horas, aumento la contagiosidad. En la madera puede durar 4 días, en los cristales 4 días, a nivel del papel 4 a 5 días, y en el plástico 5 días. Por lo tanto, la higiene de estas zonas es muy importante. Le demos play. A esto, nosotros tenemos que enfocarnos en cómo hacer para, le damos pausa, cómo hacer para evitar que este germen, cuando nosotros tocamos alguna de estas superficies, automáticamente se apoya sobre el método de contacto, que puede ser el guante, la mano, etc. Nosotros instintivamente nos tocamos la cara, nos lo llevamos a los ojos, a las mucosas, o lo respiramos. Entonces hay que sacar el tic de tocarnos la cara, el pelo y demás, en donde yo de esa manera vehiculizo fácilmente el germen, y esta es la razón por la alta contagiosidad. Entonces, seguimos. Al final de que se pinte el gráfico le damos pausa. Este es un algoritmo por la Organización Mundial de Enfermería, en donde el nivel de recomendación de tapaboca tiene que ver con el nivel de la atención del personal de salud, pero aplica para ustedes. ¿Por qué? Ahí dice, ustedes se fijan cómo piensa, esto es de marzo de este año, atención de pacientes con síntomas respiratorios, deben tener barbijo, ya van a ver qué barbijo, y deben tener un distanciamiento de por lo menos 1 metro. Esta recomendación de por lo menos es 1 metro, es lo mínimo, lo mejor es que sea hasta 2,5 metros. Por lo tanto, ustedes ya están imaginando la recomendación como sería, que no haya acumulación de gente en los locales y en ningún lugar. Por ejemplo, en lugar de los registros no debiera haber ingreso masivo de gente, debieran ser ingresos turnados. Las personas que estén esperando que tengan un distanciamiento mínimo de más de 1 metro, y que además todo el personal que asista tenga que tener tapabocas. Si a eso le agregamos otras medidas, como yo ya les voy diciendo, vamos tomando mayor medidas preventivas con un nivel de eficacia que pretendemos reducir la carga viral en el aire. Si el paciente mantiene esas dos instancias, el paciente tiene alguna intervención que manipule o que genere aerosol, por ejemplo, que yo le haga manipulación de la vía aérea, ese no es el caso de ustedes, ese es el único caso, como dice las flechitas, que requieren que utilice un barbijo especial de protección tipo 2, tipo 3, como el N95. No es el caso de ustedes, porque van a atender personal al público, no pacientes. Como dice la flecha del lado derecho, si no manipula vía aérea, solamente el barbijo quirúrgico es suficiente. El uso del barbijo quirúrgico tiene una particularidad, démosle play, que tiene que ser una de las características, como va a decir ahora el siguiente gráfico, que no se comparte, es desechable. Le demos pausa. Quiere decir, se puede usar barbijo quirúrgico, o que se debe descartar cada 4 horas de uso o cuando se ensucia por humedad o lo que sea, y se puede usar barbijo de tela, también nosotros lo estamos usando para personal, asociado a un lavado frecuente con agua y jabón por el calor. El agua y el jabón lo matan al germen y el calor también. Por lo tanto, si le damos play, podemos usar cualquiera de los dos elementos, barbijo de tela o barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico sería más seguro. Cuando termine de pintar el gráfico le damos pausa. Y usemos uno o usemos otro, la técnica de colocación es esta. Primero debemos lavarnos las manos, identificar la cara del barbijo que va contra la cara, luego completar la colocación desde los extremos, ¿sí? Fijándolos a nivel de las orejas, ¿sí? Y evaluando, como dicen los pasos 5 y 6, la simetría.
Una vez que está colocado, si el barrijo tiene fijador de acero, darle la forma del tabique nasal, porque por ahí se van a filtrar, evidentemente, secreciones o pueden entrar los virus. ¿Me explico? Frente a cualquier eventualidad que yo lo necesite manipular, primero deberé, al igual que el quirúrgico, debería recambiar. Sigamos con la siguiente. Entonces, ¿qué sustancias podemos usar para desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente? Estas son las sustancias habitualmente que se utilizan y que tenemos que tener, y yo recomiendo que tengamos a mano para... Eso, exactamente, le demos pausa. Hipoclorito de sodio. La dilución habitualmente, según las recomendaciones, varía. Del 10 centímetros cúbicos en un litro de agua, ya es una solución que elimina el germen. El alcohol al 70% o superior, ¿sí? O sea que si yo tengo alcohol al 96 o al 70, anda muy bien, pueden ser en gel o líquido. Y el peróxido de hidrógeno que se utilizan en los hospitales. Por lo tanto, nosotros, como medidas generales de recomendación, ¿qué decimos? Que el personal que ingresa fuera de la institución tenga un dispenser de alcohol en gel, para que pueda, por ejemplo, si yo fuera a un registro, me pueda colocar alcohol en gel y de esa manera yo reduzco y me esterilizo la mano del germen, ¿cierto? La otra cosa es que el personal, o sea, todos ustedes tengan en su escritorio alcohol en gel. Y otro elemento de vital importancia es tener un pulverizador con alguna de las dos sustancias que acabo de decir, ya sea lavandina o alcohol en gel, para pulverizar y limpiar periódicamente los elementos que nosotros tenemos a mano, que es el escritorio, el celular, nuestros anteojos, la computadora, y con un paño pasarle 2 veces al día. De esta manera nosotros mantenemos una carga del virus en las zonas fijas donde nosotros nos apoyamos, y de esa manera vehiculizamos el germen, cortamos la cadena. Entonces le demos play, y lo que vamos a ver es lo que estoy diciendo, ¿sí? Las recomendaciones de siempre limpiar el celular, los anteojos, ¿sí? Y tener un rociado. Esto es muy fácil de conseguir. Y las soluciones, ustedes verán que nada de otro mundo. Cuando termine el pinterso gráfico, le damos pausa. Estas son recomendaciones generales, pero muy apropiadas para todos, para toda la comunidad general. Y ustedes lo pueden aplicar en su sitio, ya sea en el trabajo o en la casa. Lo primero es estar atento a los síntomas. Por lo tanto, cualquier colega o ciudadano que tenga síntomas respiratorios o fiebre, tiene que estar aislado y consulta médica. Lo segundo que dice allí, no sé si lo alcanzan a leer, pero yo se lo voy comentando, es tomar distanciamiento a las personas de alto riesgo. Las personas de mayor edad tienen mayor riesgo, por lo tanto, son los que más se van a morir, probablemente. Si yo tengo el virus, probablemente a mí no me pase más que una gripe común, pero si yo convivo con mi abuela, seguramente el mismo virus a mi abuela le haga mucho más daño que a mí. Tener, como dice el tercer eslabón, tener la conducta de tener para los lugares, asignado un lugar específico para lo que son los materiales de reuso y que vehiculizan altamente el gas, como son los guardapolos en el caso nuestro, que es lo que hacemos en un sanatorio, los zapatos, los calzados de toda la gente que deberíamos dejarlo afuera de nuestro hogar. En el caso del trabajo, no podemos venir descalzos, es obvio. Hay algunas planchuelas que se pueden llegar a conseguir, donde los que entran al trabajo son del trabajo, están inmersas en lavandina o en alcohol. Eso lograría reducir, al ingresar a la institución, pisar esa almohadilla, reduciría las bacterias de los calzados. La limpieza permanente de elementos de alto descarte, que no son descartables, sino de alto uso, como los celulares, tablets, anteojos, la limpieza permanente, esa sería como la conducta general. Y la segunda medida, como nosotros no sabemos si entre todos nosotros, los 104 oyentes, incluyéndome yo, 105, seguramente alguno de nosotros lo tenemos al germen. Es altamente probable que ya lo tengamos y estemos funcionando como vectores asintomáticos, gracias a Dios.
tenemos que cuidar para que el compañero no se contagie, digamos, porque a lo mejor alguno de ustedes que no lo tenga y yo se lo contagio, le haga más daño o menos daño que a mí, que a lo mejor tengo la defensa un poco mejor. Entonces la recomendación es no compartir toallas, no compartir cubiertos, mantener la higiene continua de su espacio, de su ámbito, de su escritorio, de su ámbito de trabajo cotidiano, con la responsabilidad y el hábito individual de hacerlo esto con frecuencia, como siguen en las imágenes siguientes, la limpieza de las laptops, celulares, controles remotos, en todos esos lugares se aloja el germen. Limpiarlo frecuentemente y ventilar áreas comunes. Eso es un dato muy importante porque la ventilación va a permitir que el circuito de aire, si el germen está en el suspendido, es tan liviano que es probable que una pequeña brisa se lo logre sacar del germen, disminuyendo la cantidad de... Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cuáles son los paquetes de medidas que yo les propongo? Uno es, ustedes si tienen, están en un registro o en las actuaciones notariales, son, estimo 9 y le damos pausas, ¿ah? Así no se pasa. El control de ingreso y sala de espera. Sería apropiado, si ustedes tienen, ahí nomás, demos paso. Sería apropiado que ustedes cuenten con un personal tipo de seguridad que controle el ingreso a las personas que no entren sin tapabocas y que controle que la sala de espera no se amontone gente. Nosotros nos pasa en el sanatorio que por ahí en la sala de espera se sentaron todos juntos. Entonces tenemos personal que lo controla. Y si es posible, y ese personal, contamos con ese personal, le asignamos una pistola de control térmico. Esa pistola no es muy cara, rondan entre 2.500 a 5.000 pesos, y ¿qué me permite a mí? Que un paciente, una persona, un ciudadano que esté sin saber que tenga fiebre, si le detecto que tiene fiebre, no pasa. Y de esa manera ya filtramos gran parte de las personas, porque una de las manifestaciones iniciales de la enfermedad es la fiebre. Entonces, que puede pasar inadvertida, porque a lo mejor a mí la fiebre no me voltea, pero no pasa el termómetro. Entonces, el control de los ingresos, que no sean masivos, que las personas entren solas, que entren solo los titulares, los que van a firmar, etcétera, etcétera, y a su vez, que cuenten con tapabocas, le hacemos el control térmico y le hacemos que se pase alcohol en gel en la mano, ya es un gran filtro. Si a eso le sumamos la almohadilla con alcohol o con lavandina, perfecto. Seguimos con otro de los pasos, señalización en el piso de distanciamiento. Muchos tenemos el hábito de acercarnos. Pero si yo le pongo un lineamiento, de decir, no, manténgase por detrás de la línea, ya me permite mantener una distancia de 2 metros, que es lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Esto pasa en la farmacia, en todos los sanatorios lo tenemos, y es muy fácil de aplicar. ¿Sí? Una señalización visual en el piso, rojo, amarillo, manténgase por detrás de la línea. A eso le podemos sumar un panel de distanciamiento, que puede ser de vidrio o policarbonato. ¿Sí? Son los paneles que encuentran ustedes en la mayoría de las cajas de los súper o de las farmacias. Eso hace que si el paciente eventualmente llegara a toser, el panel me sirve de distanciador físico. Pero en caso de no contar con esto, porque ustedes trabajan en un escritorio, podríamos acudir a una máscara facial que puede ser de policarbonato asociada al barbijo. ¿Sí? Eso no me quita, o sea, el elemento físico de distanciamiento no me inhabilita, todo lo contrario, no me quita la responsabilidad de usar el tapabocas. Contar con un dispenser de alcohol al ingreso, para ingresar y para el personal, los barbijos quirúrgicos para todos, de la forma de colocación y la temporalidad que les explique, y la ventilación del ambiente, ventanas abiertas. Si no hay ventilación, no podemos abrir. Entonces, le damos play. Entonces, cuando termina la imagen, le damos pausa. Ya quedan 2 o 3 slides y pasamos a las preguntas. Este es el resumen de recomendaciones. Lavarse las manos, contenerse la tos y los estornudos con pañuelos desechables, desechar los pañuelos usados. Si no hay pañuelo, toser sobre la manga. ¿Para qué? Para que si yo toso con la mano no lleve gérmenes a los otros lugares. Evitar tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos. Y el contacto cercano con personas que no se sientan bien. Le demos play.
Esta epidemia, leemos pausa. Esta epidemia ya pasó. No es la primera vez que en el mundo toca atravesar una situación así. En el año 1918 hubo una pandemia muy similar, que fue la gripe española. Esta gripe española se cobró más que una guerra mundial, más de 40 millones de personas. Lo que logró superar la crisis, le demos play, como dicen los periódicos ahí, cerraron las escuelas, los funerales estaban sobredesbordados, y les puedo mostrar todo. Ahí leemos pausa. Las medidas de la atención general fueron las mismas que ahora. Distanciamiento social y medidas de tapabocas. Así estaba la gente. Y le demos play. 1918. Le demos play, una imagen más. Y finalmente, hay que darle unos. Ahí le damos pausa. Finalmente lo que descubrieron era que la ventilación, ¿sí? Como sacaban las carpas, ya no había dónde internar gente, entonces esos eran los hospitales de campaña, pero no tenían ventilación. Se dieron cuenta que tenían que sacar los pacientes y ventilarlos para que el germen sea llevado por las brisas, y además la exposición al calor, como es el del sol, el germen es muy vulnerable. Por eso, el calor, si el chino que hubiera dicho por el origen de la persona, a eso me refiero, hubiera consumido el marisco cocido, no crudo, digamos, no hubiéramos llegado a esta instancia. El calor a más de 70 grados, a más de 65 grados por un determinado tiempo de exposición, mata el virus. Entonces vieron que descubrieron en aquella época que la exposición al sol de los pacientes enfermos los ayudaba a sanar, porque el calor disminuía la replicatividad del virus. Medidas que más o menos nosotros tenemos que reflotar en estos tiempos. Y con eso terminaba la presentación.